Continuando con la clase, vamos a realizar un código en script en Python. Voy a mostrarles cuál es la ejecución que va a realizar. Realmente lo que vamos a hacer es generar a partir de nuestra estructura de lista una serie de instrucciones a partir de un bucle que nos ayuda a ir saltando entre cada uno de los puntos para generar una selección, cumpliendo con, a partir de operadores booleanos, una instrucción. ¿Vale? Si la cumple, me genera una ubicación, y si no la cumple, la descarta. Entonces, la idea es generar esta subdivisión que responda al número de filas o número de subdivisiones que vamos a estar introduciéndolo en un slider, ¿vale? Entonces vamos a tener dos variables principales, P, que es nuestra colección de puntos generada a partir de la subdivisión de la superficie, y N, que vendría siendo como la frecuencia o el número de veces que estamos subdividiendo eso, que podría entenderse como el número de filas que nosotros tendríamos en nuestra estructura, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a desconectar esto para empezar desde cero nuestro script. Lo que vamos a hacer es introducir GXPython. Para los que tengan Rhino 8, igual se van a script, van a GXPython, o en este caso tienen un componente nuevo. Este componente nuevo tiene ya dentro de su compilación, pues, los lenguajes de programación que se pueden ofrecer dentro de Grasshopper. Nada más le dan en Open Editor y ya los carga automáticamente dentro de ese lenguaje de programación. Ahora bien, vamos a empezar a renombrar nuestras variables de entrada. Esta va a ser la variable P. Van a hacer un list access en la parte de aquí y vamos a darle un tipo de lista de point3d. Entonces acuérdense, list access, clic derecho, list access, cambiamos el nombre a P y en el type hint indicamos que sea una lista de puntos de 3D. La segunda entrada vamos a nombrarla como N, que van a ser mis dimensiones de mis filas. Vamos a dejarlo como un item y vamos a dejarlo como un integer, ¿vale? En mi salida voy a poner un PL. Puede ser un PL. Y esa no se puede modificar, esa simplemente es la salida. Ok, entonces vamos a entrar. Y acuérdense que vamos a estar mencionando varios conceptos importantes de lo que vamos a estar desarrollando. Recuerden que Python tiene este lenguaje visual que nos indica qué tipo de información es lo que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los keywords son de color azul. Estas palabras son como, por así decirlo, exclusivas del lenguaje de programación. No las puede uno usar a su gusto, sino que ya están dentro de la compilación del lenguaje de programación, por así decirlo. Python no permite usarlas en variables o en funciones, ¿vale? ¿Qué más? Pues bueno, tenemos estos textos verdes que los entendemos como algo que no compila el script, simplemente lo va a visualizar, pero no lo va a compilar como una serie de ejecución o de instrucciones, ¿vale? Y bueno, vamos a introducir nuestra biblioteca o librería, como lo quieran llamar, de Rhino Geometry, que realmente se llaman librerías, pero por cuestiones de traducción pues se puede entender también como biblioteca. Vamos a utilizar Rhino Geometry y lo voy a utilizar como RG. ¿Vale? Entonces cada vez que yo quiera utilizar la librería de Rhino Geometry voy a utilizar este RG, ¿vale? Acuérdense que es como reasignar el nombre de esa librería, ¿vale? Entonces conforme nosotros vamos utilizando dot notation, por ejemplo aquí vamos a borrar esto, escribo Rhino dot o punto y le doy geometry y as rg para estar seguros que nos estamos trabajando con esa librería. Ahora nosotros vamos a crear una definición, vamos a trabajar sobre una definición y vamos a generar, vamos a ponerle generar guión bajo
polilíneas. Recuerden que trabajamos en script y no podemos poner acentos. Ponemos en nuestros argumentos de variables p, n, cerramos paréntesis. ¿Vale? Aquí dentro de estos paréntesis están nuestras variables de nuestra definición. Damos clic y nosotros tenemos que dar aquí 2 puntos para entrar dentro del indentado. El indentado es como la sangría en España, en el español. Significa que está relacionado y que está dentro de la definición y función como tal. Vamos a estar viendo que conforme estemos trabajando bucles van a salir estos puntos que nos indican que está trabajando sobre esa secuencia o esa instrucción. Entonces vamos a poner hashtag gato. Vamos a nombrarlo como inicialización o pues sí, vamos a ponerle inicialización. Aquí sí podemos usar textos de variables. Acuérdense que una vez que usamos este hashtag, pues anula esa línea de código desde que empieza, ¿vale? O sea, desde aquí a la derecha va a anular toda la información, ya que la considera como texto no compilable. Entonces vamos a introducir index, que va a ser una primera variable. Le vamos a indicar que es 0 y vamos a indicar nuestra segunda variable, que es pl list, y vamos a asignarle una lista vacía que se define a través de unos corchetes sin información. Vamos a hablar sobre index. ¿Para qué nos va a funcionar index? Bueno, index va a ser una variable que va a utilizar para llevar la cuenta de la posición actual dentro de la lista de puntos, de mi puntos P o de mi rejilla de puntos. Mientras se itera, en ella se lleva para generar una evaluación de los otros puntos, ¿vale? Eso es como una referencia inicial. Al inicio de nuestra ejecución, este index se establece siempre en 0, indicando que la evaluación comienza en el primer punto de la lista P, ¿vale? A medida que el script avanza o que vamos iterando para generar nuestras polilíneas de evaluaciones, nos vamos a ir moviendo entre las filas. Las filas dentro de este script y dentro del criterio se manejan como los elementos horizontales de mi estructura, ¿vale? Y bueno, según el número de iteraciones y la profundidad de n, pues va a ser las veces que se itere esa secuencia. Igualmente, index se incrementa reflejando el punto de partida en la siguiente evaluación. Por eso vamos a ver que index va a estar acompañado de más un 1 o más la variable i, etcétera, etcétera. También, una vez que se complete la evaluación de cada fila que nosotros tengamos, se le suma el número más 1. Entonces, siempre va a estar dentro de esa iteración, ¿vale? Entonces, puede ser más 1, más 2, más i, como les explico. Y bueno, esto, ¿a qué nos ayuda? Pues a generar una evaluación de la lista P ordenada y coherente a la estructura deseada. Entonces, vamos a estar evaluando sobre esta lista de elementos. Y para esta variable que se llama polyline list, o que así la reasigno, tenemos esta estructura de corchetes, recordando que hay distintas formas de utilizar los corchetes, ¿vale? Una de ellas pues puede ser para definir listas, como lo que tenemos aquí. Esta es una lista vacía. Si tuviéramos una información dentro de la lista, pues tendríamos variables, más bien elementos dentro de ella. Pueden ser textos, pueden ser floats, pueden ser integers, etcétera, etcétera. Sin embargo, como nosotros vamos a estar introduciendo información a esta lista, pues la ponemos vacía, ¿vale? Es muy importante que esté los dos corchetes sin ningún elemento dentro, ¿vale? Igual, los corchetes nos van a ayudar más adelante a acceder a elementos de la misma lista. Y bueno, también no solo es para las listas, también nos pueden ayudar para tuplas, para cadenas, para operaciones de slicing también, de corte. Pero bueno, ese es otro tema que no vamos a tocar en esta clase. Entonces, pues vamos a empezar nuestro siguiente paso, que va a ser, vamos a validar estas entradas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir del operador booleano if, vamos a poner not, vamos a poner p or n,
menor o igual a 0. ¿Vale? Entonces, ¿cómo identificar el nombre de estos símbolos? Pues nos vamos aquí a Maths, Operators, y tenemos aquí larger than y tenemos smaller than. ¿Vale? Entonces, eso es como estaríamos trabajando estos operadores booleanos. ¿Vale? En este caso estamos utilizando un smaller than. Entonces, lo que estamos diciendo aquí dentro de estos operadores booleanos es que si mi lista P o N tiene un valor menor o igual a 0, no se va a ejecutar, ¿vale? Entonces, para que no quede en duda, if se usa para ejecutar un bucle de código solo si se cumple una condición específica, ¿vale? En este caso que sea menor o igual a 0. Si es verdadera, en este caso true, el código es ejecutado, ¿vale? Para OR es un operador lógico que pues, nos permite combinar dos condiciones. Bueno, yo lo utilizo así para combinar dos condiciones. Si al menos una es verdadera, dentro de este operador el código es true, ¿vale? Entonces, pues se puede utilizar para incluir múltiples condiciones en una sola instrucción if también, donde se desea pues compilar el bloque de código si alguna de las condiciones se cumple, ¿vale? Y para el caso de if not, aquí es algo también muy útil, ya que cuando se combinan estos dos, la estructura se utiliza para ejecutar un bloque de código si la condición evaluada es falsa, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué me está diciendo? Si la lista de P está vacía o es none, o n es, en este caso, menor o igual a 0, no me la vas a compilar, ¿vale? Entonces, si es, en este caso, verdadera, le voy a poner aquí, quiero que me arrojes, bueno, aquí 0, 2 puntos, entro dentro de esta condición y le voy a decir que me imprima, print, es para imprimir o para mandarme un mensaje. Voy a abrir paréntesis y voy a escribir el texto que quiero que me aparezca. Voy a poner la lista de puntos está vacía o el valor de n no es válido. Pongo puntos, cierro mis comillas y cierro mi paréntesis. Y le voy a pedir que me retorne mi pull list, ¿vale? Entonces voy a hacer un poquito más grande esto. Esto me va a verificar que los puntos de P no esté vacía y que n sea mayor a 0. Si no se cumplen, imprime un error y se retorna a la lista vacía, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Si alguna duda tengan, sin problema, me lo escriben en el chat, ¿vale? Vamos a poner... El siguiente paso es que es la generación de polilíneas y vamos a empezar a trabajar con el bucle for y vamos a hablar un poquito sobre este comando. Bueno, for lo podemos entender que es una estructura de control usada en Python que se usa para iterar sobre una secuencia que puede ser una lista, una tupla, un diccionario, un conjunto de valores, una cadena de texto o un string text, que es lo mismo, y ejecutar un bucle de código o un bloque de código una vez que cada elemento se evalúe en la secuencia, ¿vale? Entonces, prácticamente su utilidad principal, lo podría decir yo, radica en su capacidad para repetir operaciones de manera óptima sobre cada elemento de una colección de data o de información. En este caso, esto nos va a asegurar de que va a evaluar todos los elementos de mi lista o de mi árbol de datos, en este caso es una lista, de manera individual,
¿vale? Entonces, pues bueno, eso es para lo que lo vamos a usar y vamos a utilizar una variable que vamos a llamar row in range en n, ¿vale? Entonces, aquí vamos a mencionar por qué vamos a manejar esta variable row, ¿vale? El concepto de row en este ejercicio como tal no se refiere a una columna de datos bidimensionales, sino a una forma de agrupar pues iterativamente los puntos durante el proceso de la generación de polilíneas, ¿vale? La manera clásica que nosotros tenemos de entender estos elementos es, pues, más bien para no generar en duda, no quiero que se entienda que estamos trabajando con este tipo de matrices o que estamos relacionándolo con esto, ¿vale? Porque esto podría hacerse como fila y columnas. Entonces, la fila podría ser cada una de ellas, ¿vale? La columna es esta. Pero es algo muy importante que no quiero que se entienda que estamos trabajando de esta manera directamente o sobre esa estructura de datos. Es más bien que está relacionada con el tipo de acomodo que nosotros tenemos en nuestra estructura, que es, pues vamos a estar trabajando sobre filas horizontales dentro de esta estructura. Los saltos los vamos a ir dando dentro de una secuencia horizontal si lo queremos ver así, ¿vale? Entonces es por eso que se utiliza esta opción y se decidió utilizar en esta opción. Y esto va a estar dentro del rango de n, ¿vale? Recuerden que n es el número de iteraciones que nosotros tenemos y va a estar totalmente pues dependiente a esta variable, ¿vale? Entonces la iteración sobre row en el bucle for indica un avance secuencial a través de mis conjuntos de puntos, donde pues el mismo row podría entenderse más como una etapa o paso en la secuencia de generación de polilíneas y no de una matriz, ¿vale? Entonces, explícitamente, más bien directamente se los leo como tengo mi apunte que les hice para ustedes, así es. Ahora vamos a, aquí me faltan mis 2 puntos para entrar en la secuencia del bucle. Y lo que vamos a realizar es lo siguiente, que es for I in range plus row plus 1. Y vamos a dar 2 puntos. Ahora bien, en esta parte el bucle va a iterar desde 0 hasta n-1. Y cada iteración representa una fila conceptual de puntos a considerar. La variable row, recuerden que indica la fila, ¿vale? Entonces, ese es el primer como observación o apunte. Esta parte de aquí indica que dentro de cada fila este bucle itera sobre los puntos de esa fila, ¿vale? La cantidad de puntos considerados aumenta con cada fila debido a este row plus 1, ¿vale? Entonces es la forma en la que podemos ir avanzando sobre esta fila. El range, cuando yo les comento de que va de 0 a n-1, es porque si bien hay que acordar que un rango pues tiene un dominio que va de, por ejemplo, de 0, pero muchas veces no tenemos, o al ser un lenguaje de programación como generativo y paramétrico, puede ser que este valor sea 18, 30, etcétera, pero nunca es fijo. Entonces, una forma que en programación siempre nos ayuda a tener el valor o el último índice de nuestro rango es tener n-1. Perdón, sería más bien n-1. Esto me indica de que va a regresar uno de los... a regresar de mi primer valor al -1, y eso me asegura que va a estar siempre en el último valor, ¿vale? De esa forma no sale dentro del intervalo de evaluación, ¿vale? Porque si yo lo cambio, por ejemplo, tengo 18 subdivisiones y lo cambio a 30,
y se queda en 18, pues obviamente va a quedar insuficiente el número de iteraciones que yo necesito. Entonces este range me va a ayudar a que siempre estar evaluando de 0 a n-1, ¿vale? Ok, entonces lo siguiente va a ser, vamos a verificar la existencia de índices válidos para formar mi polilínea. Entonces aquí lo que voy a hacer es, una vez que ya tengo este for, voy a poner hashtag, vamos a poner hashtag y verificar la existencia de índices válidos para formar una polilínea, ¿vale? Vamos a darle aquí una condición nueva, si index más mi iteración, ponerlo para acá, es menor a mi longitud de mi lista P menos 1 y o AND, que es otro operador, index plus row plus I plus 1 smaller than length P. Ahí está. Me va a generar esa condición. Y ahora vamos a... ahorita les explico esa parte. Es que primero quiero terminar esta secuencia de comando para que no se me pase ninguna. Mi lista de puntos, por lo tanto, voy a ingresar a mi lista original, que es mi lista de puntos, y me vas a ubicar mi índice de evaluación más esa iteración, coma, vuelves a entrar a ese índice, iteración más la ubicación de la fila, más el índice más 1, cierro corchetes y cierro corchetes. ¿Vale? Entonces ahora les voy a explicar esta parte del código. Como tal, esta condición, la primera condición, verifica que los índices calculados para seleccionar puntos no exceda el número de puntos disponibles en P. ¿Vale? Entonces este length es una función de Python, ¿vale? Y esta función nos devuelve pues un número de elementos en un objeto, como una lista, una cadena de texto, etc. Y pues es esencial para trabajar colecciones de datos. Entonces, este len, por ejemplo, si mi P tiene 10 puntos, len va a ser igual a 10, ¿vale? Si yo cambio mi número de puntos, que sean 38, len va a ser 38. De esta manera siempre voy a tener la longitud de mi lista, por así decirlo. Entonces es una manera en que yo corrobore que no pase del rango y de mi límite para esa evaluación. ¿Vale? Por eso es que estoy indicando que estoy verificando la existencia de índices válidos para formar mi polilínea. ¿Vale? Ahora bien, vamos a ver. En la parte de aquí abajo, lo que hago, lo que planteo es crear una lista temporal, ¿vale? Y esta lista temporal inicialmente incluye 2 puntos, ¿vale? Este primer punto y este segundo punto. Y ahorita les voy a explicar por qué es esta estructura de P corchete index más I corchete, ¿vale? Entonces, prácticamente estoy creando una polilínea de 2 puntos mínimamente. ¿Vale? Entonces voy a explicar esta parte de por qué P index plus I. Y aquí tengo un pequeño apunte porque pues sí, es mucha información de repente que uno tiene que tener presente y pues sí. Vamos a escribirlo por esta parte de acá. Suponiendo que yo tengo esta secuencia de aquí, ¿no? Que es P index, bla, bla, bla. Voy a copiarla
y le voy a dar aquí un scribble. Voy a hacer grande. Ahí está. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte del código? Bueno, lo podremos entender que se refiere al acceso específico del elemento de mi lista P. En este caso, mediante un índice calculado. Recuerden que P es mi lista de puntos y recuerden que cuando yo les estaba comentando que aquí en los corchetes es una forma de usarlos, es para acceder a un índice específico de mi lista. ¿Vale? Entonces, esta es la forma a partir de código para poder acceder a un índice específico dentro de un proceso de un bucle. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, podríamos decir que es la lista de elementos o conjunto de mis puntos 3D. El index es la variable para llevar la cuenta actual dentro de la lista P a lo largo de las iteraciones del bucle, para no decir específicamente en qué índice está, porque como no solamente es un índice, es una cantidad n de índices, pues es para aclararlo. Acuérdense que siempre va a empezar en 0, siempre va a ser en 0 su inicio, y se actualiza mientras el script avanza. Una vez que termine el bucle, va al siguiente valor y se reasigna ese valor. Entonces, esto permite acceder a diferentes partes de la lista en diferentes procesos de la creación de mis polylines que estoy buscando. En este caso, la variable i que tengo yo aquí, pues es muy común, ¿vale? La variable se utiliza mucho en los bucles for, representando como el contador de la iteración actual de mi bucle. Y pues igual su valor siempre empieza en 0 y aumenta en 1 en cada iteración en el bucle hasta que se cumpla. Por eso es que siempre estamos en esta figura. Y globalmente lo que representa este index plus i es que al sumar las variables estamos calculando un nuevo índice que se usa para acceder a un elemento específico en mi lista P. Esta suma pues nos va a permitir ajustar el punto de acceso en la lista, por así decirlo, dinámicamente, basándose en la posición actual del proceso global de index y la iteración actual dentro del bucle específico de i. Entonces, por así decirlo, imagínense que estamos en mi lista de P, ¿no? Vamos a hacer que mi lista tenga 10 puntos. Ahí está, ¿vale? Entonces aquí yo tengo mi lista. Vamos a regresar a este ejemplo. Y suponiendo que nosotros tenemos mi lista P es igual a 10 puntos, ¿vale? Y donde index está en el 0 y mi iteración está en 2, ¿vale? Entonces esto se podría definir, si lo pongo aquí, para poder transformarlo, podríamos definir que, vamos a poner este de aquí acá, esto se entiende que es 0, este es 2. Aquí le di espacios para que se pudiera entender. Entonces, por lo tanto, yo estoy primeramente en mi index 0 y estoy en mi posición número 2, acordándose que empezamos de 0, 0, 1, 2, estamos en esta posición, ¿vale? Entonces estamos dando ese salto. Esa es la forma en la que se está compilando esa secuencia, ¿vale? Pero en vez de estar poniendo los valores numéricos exactos, estamos introduciendo todo el conjunto de valores y que se vaya evaluando en todos los conjuntos de valores, ¿vale? Entonces, pues vamos a dejar esto por aquí, por si llega a ser de utilidad, que no creo, nada más es para explicarlos, primer punto. Vamos a regresar a nuestro script, vamos a abrirlo un poco más. Nos quedamos en un tantito, vamos a rectificar, sí, ok.
ir bien, para ir bien. Es mucha información que a veces, obviamente, uno como arquitecto, diseñador, se le hace complejo a veces entenderlo y se requiere como mucha concentración o prestar atención. Entonces no se sientan mal si de repente se les hace complicado, pueden detener el video y continuarlo cuando tengan un poquito más clara la mente. Tienen que tener muy en claro de que este tipo de lenguajes son nuevos para diseñadores o no los tenemos muy relacionados. Entonces, aprender algo requiere muchas veces complejidad, de desaprender procesos que damos por hecho. Entonces, bueno, ya continuando con esta parte del código, quedamos en que vamos a incluir 2 puntos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a verificar si hay un tercer punto para completar el triángulo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues nos vamos a bajar. Yo le voy a dar aquí un... voy a ponerme para acá. Y le voy a hacer un index, pero vamos a hacer if index plus row plus I plus 2 smaller than la longitud de mi lista P, 2 puntos, y voy a poner que mi lista de puntos agregue. Append es una función que nos permite agregar a mi lista o agregar elementos a la lista, y indico qué es lo que voy a agregar. Index plus row plus I plus 2, cerro corchetes y cierro otra vez corchetes. Entonces, esta parte como tal, les recuerdo, estamos verificando si hay un tercer punto para completar el triángulo, y esta condición se asegura de no exceder el límite de la lista en los puntos, ¿vale? Si el tercer punto está disponible, se añade a mi build list, completando pues los vértices que necesito para mi polilínea triangular, ¿vale? Entonces vamos a continuar, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a bajar una dimensión y vamos a poner hashtag, vamos a hacer otra secuencia y vamos a cerrar esa polilínea. Cerrar la polilínea agregando el punto inicial al final, ¿vale? Y esto porque, recuerden, igual en otras clases que tengo para la generación de superficies matemáticas, siempre es importante regresar al punto de origen, porque si bien yo tengo, por ejemplo, no sé, estas coordenadas de aquí, y yo hago el salto de ir del punto 0 al punto 1 y luego del punto 1 al punto 2, uno pensaría que se cierra, ¿no? Pero no, tenemos que obligarlo a regresar al punto inicial. Y para eso, pues obviamente vamos a tener 4 coordenadas, que sería 0, sería 1, sería 2, sería 3, ¿vale? Empezando a descontar desde el 0. Entonces sería coordenada 0, coordenada 1, coordenada 2 y coordenada 3, en total serían 4. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a poner mi lista de puntos, pues, list, append, paréntesis, p, corchete, index, plus row, perdón, no es p index, plus I, y cerramos. Sí, porque si no se repetiría la secuencia. Listo. Entonces, si se cumple esta secuencia, me la va a agregar aquí. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a crear y agregar la polilínea a la lista de PL
plist, porque aquí estamos trabajando sobre la polilínea de puntos, bueno, una lista de puntos. Entonces vamos a poner hashtag, poner crear y agregar la polilínea a la lista. Y vamos a ponerle que mi variable pl, vamos a invocar mi librería de Rhino Common a partir de Rhino Geometry, rg.polyline, y vamos a agregar paréntesis, y aquí me indica qué es lo que tengo que introducir. En este caso me pide una colección de puntos 3D. Para eso voy a introducir mi lista de puntos, que es plist, cierro y bajo. Y ahora quiero indicarle que si esta lista es válida, isValid es una forma de asegurar. La V tiene que ser mayúscula, no se las voy a pasar. Damos 2 puntos y le indico que si es válida me genere y me agregue a mi lista de polilíneas mis líneas append pl. Vale, entonces si esta secuencia es lógica y es válida, a mi lista de puntos que yo tengo acá que está vacía me las va a agregar. Vale, este rg polyline estoy invocando a mi función de Rhino Geometry para crear mis polilíneas. Y qué más, y pues hasta ahí sería parte de nuestra primera parte del script. Quisiera enfatizar en esta parte algo muy importante, que es cómo nosotros estamos trabajando con esa secuencia, porque creo que aquí no recuerdo haberlo especificado. Lo que hace esta parte es una condición que nos va a ayudar a verificar si el índice actual es menor que el número total de elementos de la lista P. ¿Vale? Y esta condición de acá verifica si el índice calculado es menor al que el número total de elementos en la lista. Entonces esto es como para asegurar de que los elementos, primero que esta parte de aquí no haya un elemento arriba de él. O sea, ¿a qué me refiero? Si yo estoy calculando en 8 y no sé, más bien si estoy calculando en 9, quiero asegurar de que la longitud de mi lista me asegure de que arriba de 9 hay otro valor, y si no lo hay, no lo compila. ¿Vale? Esa es la primera. Y la segunda, que es esta parte de aquí, index plus row plus I plus 1, smaller than P, es para que no exceda el tamaño de la lista, previendo errores de índice fuera del rango cuando intentamos acceder a los items de la lista. Esto es como, podrías decirse un poquito redundante si lo quieren ver, pero es una forma de asegurar de que no me estoy saliendo del rango. Recordemos que una lista tiene un rango definida por intervalos, y si yo paso de ese rango, puedo tener un error de compilación. Vale, entonces, bueno, hasta este punto, pues espero todo esté comprendido. Si no, con mucho gusto escríbanlo en los comentarios. Realmente es muy sencillo, podría ser que es muy complejo, pero simplemente estamos accediendo a la ubicación de puntos a partir de un salto que estamos nosotros indicando, a partir de operaciones lógicas booleanas, y estamos generando líneas en esas dimensiones. Podría haberme saltado un paso, sí, obviamente, pero hacerlo así, de esa manera, me asegura que siempre tenga polilíneas de al menos 3 puntos. Y bueno, hasta aquí esta parte, los espero en la siguiente sesión y nos vemos.